Buenos días, profesor y compañeros. Hoy les vamos a hablar acerca de la generación del 27. El grupo está conformado por Zuleima Marulanda, Valeria Daza, Valentina Cifuentes y mi persona, Catalina Turcios. Contexto histórico. La generación del 27 es el nombre que recibió el grupo de importantes artistas de vanguardia, quienes con su trabajo conjunto expresaron una actitud que animaba una forma desenfadada de expresionismo. La generación del 27 no era necesariamente con el pasado, sino con la estética dominante de la época, la cual convocaba a su vez una tradición propia como demostraba de la valía y el mérito de la visión realista del mundo, sin apartar la vista de la realidad y sin distanciarse del pasado. Las obras de la generación del 27 se caracterizaron por el uso constante y audaz de la metáfora y de nuevas palabras creadas con el fin de transmitir emociones intensas en los poemas. Yo soy Pedro Salinas. Nací en 1892. Fui un gran poeta del amor. Además, fui doctor en letras. Dediqué toda mi vida a la docencia universitaria. En mi obra conviven y se complementan el ingenio y el sentimiento en un intento por aproximarse a lo absoluto, de un modo de entrar en lo más profundo de la realidad y llegar a la esencia de todas las cosas. Hola, yo soy Rafael Alberti, nací en 1902. Me dedico a la pintura al igual que a la poesía y exploro muchos estilos e influencias. Creé en la literatura a la lucha revolucionaria de esta época, por lo que mi poesía es sencilla y directa para poder llegar así a un público más vasto y a muchas personas. El humor, el juego, la angustia y la pasión por lo político caracterizaban mi poesía. Buenas tardes, soy Jorge Guillén, nací en 1893 y tengo cualidades que me representan, como lo son el optimismo, por el cual no dejé ver las injusticias y los inoportunos del momento. Mi poesía también tiene una unidad orgánica y lo compilé bajo el título de Aire Nuestro. Fui también el máximo exponente de la poesía pura y simple. Además, adopté un lenguaje muy elaborado, eligiendo con exactitud milimétrica cada palabra, cada signo. Y mis obras más destacadas son claramente Clamor, Final y especialmente Cántico. Soy Gerardo Diego. Nací en 1896. Fui profesor universitario y crítico muy importante. Realicé una antología en la que reúno las dos voces de la generación y la de sus contemporáneos. Mi obra oscila entre dos orientaciones, que fue la de la vanguardia como la poesía clásica o tradicional y la síntesis entre tradición y renovación, por la que se conocían. Movimiento de vanguardia, también conocidos como ismos entre 1909 y 1929, surrealismo característico de los artistas donde exploraban de otra manera de concebir el mundo, buscando en sus obras crear una revolución espiritual. Exploraban el mundo del inconsciente que aparecía y estaban vinculados a los sueños, donde se propone incorporar en la creación artística el carácter errático y aleatorio del funcionamiento real del pensamiento. Expresionismo. Este movimiento surgió en Alemania y está relacionado principalmente con la pintura, donde transmiten los autores en sus obras la sensación del miedo, la angustia y la opresión, que se caracteriza por ser una expresión que grita en contra del mundo moderno, donde se da la manifestación y de la realidad irracional en la que se encuentran sus exponentes. Creacionismo. El creacionismo busca centrarse en la creación, siendo el eje de todo artista, pues en un arte que no imita ni traduce la realidad. Su fundador fue el chileno Vicente Huidobro y uno de sus seguidores más importantes fue Juan Larrea. Los planteamientos de este creacionismo tienen gran afinidad con los del ultraísmo. Una de las pistas de la obra de la generación 27 puede ser distintos tipos de verso.
Para ejemplificarla vamos a tomar dos versos del fragmento cántico de Jorge Guillén, que son: caldeados la calma, soleada varía. Como sabemos, el encabalgamiento de versos que concluyen en la estrofa siguiente enfatiza en la idea al extenderla. La definición de distintos tipos de versos sería que tenemos que tener en cuenta la métrica, que puede ser regular o irregular, y la puntuación y los encabalgamientos que dan ritmo al poema, como es mostrado anteriormente. En el primer ejemplo dice: el balcón, los cristales, unos libros, la mesa, nada más esto, sí, maravillas concretas. Aquí podemos ver cómo se hace uso de una expresión precisa para señalar los elementos nombrados, de una forma que se note la función que cumplen, de resaltar y darle ambiente a la obra. El lenguaje concreto y desprovisto de metáforas refleja una fascinación por lo inmediato y su belleza. Otra pista son las figuras literarias, como la anáfora, las metáforas y también el uso de imágenes oníricas, que son recurrentes para aludir a situaciones y estados de ánimo. Por ejemplo, en la obra Ciudad sin sueño hay unos versos que dicen: no duerme nadie por el cielo, nadie, nadie, no duerme nadie. Aquí pues se da la repetición de una palabra que no solo llama atención, sino que genera musicalidad pues a la hora de leerlo. Y la figura literaria que encontramos aquí es la anáfora, por lo que ya dije que se hace la repetición de palabras al inicio de cada verso. Ahora vamos con la última pista de la generación del 27, que es el sentido trágico de la existencia, donde se expresa de manera explícita el sentimiento de la desconfianza y la desilusión. Lo podremos ver en el tercer párrafo, los últimos 4 versos que están pintados de color naranja. Dice: los besos atan las bocas en una maraña de venas recientes, y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso, y al que teme la muerte la llevará sobre sus hombros. Estos versos expresan la sensación de que no existe un posible escape de la vida. Cántico: el balcón, los cristales, unos libros, la mesa, ¿nada más esto? Sí, maravillas concretas. Material jubiloso, convierte en superficie, manifiesta sus átomos tristes, siempre invisibles. Y por un filo escueto, o al amor de una curva de laza, la energía de plenitud actúa. Energía o su gloria, en mi dominio luce sin escándalo dentro de lo tan real, hoy lunes, y ágil, humildemente, la materia percibe gracia de aparición. Esto es cal, esto es mimbre. Por aquella pared, bajo un sol que derrama, dora y sombrea claros, caldeados la calma. Soleada varía, sonriendo va el sol por la pared, gozosa materia en relación. Y mientras lo más alto de un árbol, hoja a hoja, soleándose, dándose, todo actual me enamora. Errante en el verdor, un aroma presiento que me regalará su calidad, lo ajeno. Lo tan ajeno que es allá en sí mismo, dádiva de un mundo irreemplazable. Voy por él, a mi alma. Jorge Guillén, fragmento. Ahora vamos con la declamación de Ciudad sin sueño, nocturno del Brooklyn Bridge. No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie, no duerme nadie. Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas. Vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan, y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo quieto bajo la tierra protesta de los astros. No duerme nadie por el mundo. Nadie, nadie, no duerme nadie. Hay un muerto en el cementerio más lejano que se queja 3 años porque tiene un paisaje seco en las rodillas. Y el niño que enterraron esta mañana lloraba tanto que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase. No es sueño la vida. ¡Alerta! 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 Nos caemos por las escaleras para comer la tierra húmeda, o subimos al filo de la nieve con el coro de las dalias muertas. Pero no hay olvido
ni sueño, carne viva. Los besos atan las bocas en una maraña de venas recientes, y al que le duele su dolor, le dolerá sin descanso. Y al que le teme a la muerte, la llevará sobre sus hombros. Un día, los caballos vivirán en las tabernas. Las hormigas furiosas atacarán los cielos amarillos que se refugian en los ojos de las vacas. Otro día veremos la resurrección de las mariposas disecadas, y aún andando por un paisaje de esponjas grises y barcos mudos, veremos brillar nuestro anillo y manar rosas de nuestra lengua. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta a los que guardan todavía huellas de zarpa y aguacero! Aquel muchacho que llora porque no sabe la invención del puente, o aquel muerto que ya no tiene más que la cabeza y un zapato, hay que llevarlos al muro donde iguanas y sierpes esperan, donde espera la dentadura del oso, donde espera la mano momificada del niño, y la piel del camello se eriza con un violento escalofrío azul. No duerme nadie por el cielo. Nadie, no duerme nadie. Pero si alguien cierra los ojos, azotadlo, hijos míos, azotadlo. Hay un panorama de ojos abiertos y amargas llagas encendidas. No duerme nadie por el mundo, nadie. Ya lo he dicho, no duerme nadie. Pero si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las sienes, abrid los escotillones para que se vea bajo la luna las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros. Insomnio. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios y preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abandonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Damaso Alonso, Hijos de la ira, fragmento. Romance sonámbulo. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha. Vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato gardullo eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda. Verde carne, pelo verde, soñando con el mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero ya yo no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho hasta la garganta? 300 rosas morenas, lleva tu pechera blanca, tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Déjame subir al menos hasta las altas barandas, déjame subir, déjame hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua, ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. 1000 panderos de cristal verían a la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca.
Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperaba? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carambano de luna le sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima, como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Por Federico García Lorca. La luz, lo malo que tiene. La luz, lo malo que tiene es que no viene de ti, es que viene de los soles, de los ríos, del oliva. Quiero más tu oscuridad. La alegría no es nunca de la misma mano la que me la da. Hoy es una, otra mañana, otra ayer, pero jamás es la tuya, por eso siempre te tomo la pena lo que me das. Los besos los traen los hilos del telégrafo, los roces con noches densas y los labios del porvenir. Y vienen de donde vienen, yo no me siento besar y por eso no lo quiero, ni lo quiero de ver no sé a quién. A ti de vértelo todo querría yo. Qué hermoso el mundo, que entero si todo besos y luces, y gozo viniese solo de ti. Por Pedro Salinas. Ahora vamos a pasar a resolver los puntos de las páginas del libro físico. La página 126, el punto 1 y 2, y la página 127, el punto 7. Bueno, el primer punto nos dice: resalta las características que corresponden a las actitudes de la generación del 27. Bueno, las características que pertenecen a la actitud de la generación del 27 son la admiración por la obra de Luis de Góngora, el compromiso con la realidad nacional, poesía política en la que se denuncian los crímenes de la guerra civil, la participación en redes intelectuales como revistas y reuniones en centros culturales y universitarios, el deseo de renovación y de llevar a España a la actualidad en las artes y en la literatura, el pensamiento crítico y transgresor, diálogo con las vanguardias europeas y con el psicoanálisis, la experimentación con nuevas formas gracias al contacto con las nuevas artes como el cine, el tono nostálgico y remembranzas de España y por último, la congregación de artistas e intelectuales de diferentes disciplinas. Ahora vamos al punto 2. Este nos dice: identifica en un esquema comparativo el tema, las ideas y los sentimientos que se expresan en el poema Insomnio de Dámaso Alonso. Bueno, el tema es la angustia del poeta al dudar de que su propia vida y la de los demás seres tenga sentido. Las ideas son: la idea 1, el poeta expresa su agonía durante las noches que permanece insomne y se pregunta también constantemente los motivos de su vida y la muerte de los demás a su alrededor. La segunda idea es: el poeta expresa mediante una actitud cansada y dolorosa su posición pues respecto a la vida, que es de su pura agonía y careciendo de sentido con una perspectiva de esperanza. Ahora los sentimientos son: primero, la agonía, la cual es expresada en el texto en la parte que permanece escuchando los ladridos de los perros, los huracanes, entre otros, durante sus noches largas de insomnio. El segundo sentimiento es el sufrimiento, pues en la parte que describe la ciudad de Madrid, en donde hace alusión a que vive en sufrimiento. El tercer sentimiento es la angustia, que expresa en consecuencia al insomnio y a su zozobra, pues en donde los sonidos de la noche lo angustian, así como sus cuestionamientos sobre su vida y el resto. Y el último sentimiento es la desesperanza, y esta se evidencia en su posición y pensamiento sobre la vida, en donde se cuestiona el sentido a Dios. Por último vamos a ir al punto 7 de la página 127. Este punto nos dice:
Redacta un texto en el que describas el lugar y los personajes presentes en el poema Romance Sonámbulo de García Lorca. Bueno, el romance sonámbulo nos presenta a la novia, que es una chica joven, hermosa, de cara fresca, de cabello negro y apasionada. El novio también, quien está herido, es sentimental y atrevido. El padre de la novia, quien es etnia gitana, al igual que el novio, y la novia y los dos guardias civiles bebedores que hacen el papel de antagonistas. Asimismo, vemos varios escenarios como el mar, la montaña verde, la luna y debajo de un balcón que tienen más o menos el papel de representar como el sentimiento en el texto leído, como por ejemplo el balcón que sirve como objeto para representar a la distancia. Ahora vamos a la solución de las páginas. Primero vamos al libro web. El módulo 4.1, páginas 19 y 20. El primer punto nos dice: marca las opciones correctas para completar los siguientes enunciados teniendo en cuenta el poema La luz, lo malo que tiene de Pedro Salinas. Bueno, la primera pregunta nos dice: el yo poético habla a modo de A. Monólogo en el que el destinatario es la amada, simbolizada por la luz. B. Monólogo cuyo destinatario es la amada. C. Conversación cuyo destinatario es la amada. La respuesta aquí es la B. Monólogo cuyo destinatario es la amada. ¿Por qué? Este es un monólogo debido a que es un discurso elaborado por un individuo y que reflexiona hablando con sí mismo. Y también el destinatario de este es la amada, pues ya sabemos que en este poema habla de ella y cuánto la desea. 2. La amada o ser añorado en este poema se compara con A. El mundo. B. La alegría. C. Los besos. Aquí la respuesta es A. El mundo. Su amada se compara con el mundo en el sentido de que de alguna manera ella es como el mundo del escritor. Él espera todo de ella. Por ejemplo, que le dé luz, que le dé oscuridad, cariño, amor, y por decirlo así, como un hogar en pocas palabras, cosa que él solo aceptaría de ella, es decir, que si no lo consigue, no tiene ni quiere nada, es su todo. Entonces la amada se convierte como en el centro de todo para él, lo que quiere y desea. Punto 3. El vocabulario utilizado se caracteriza por A. La invención de palabras nuevas. B. Su complejidad. C. Su sencillez y claridad. La respuesta aquí es la C, su sencillez y claridad. Esto se nota mientras se hace la lectura de la obra, pues las palabras que se utilizan son sencillas de entender y el mensaje que se busca transmitir se detecta con claridad. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Este nos dice: completa el siguiente párrafo teniendo en cuenta Romance Sonámbulo de García Lorca. Ahora vamos a leer. En este poema el título hace referencia al mundo de lo onírico. La respuesta es onírico porque, el mundo onírico podemos decir que es como el universo que crea un autor con el objetivo de que el lector de la obra pueda conocer qué sueña cualquiera de los personajes. Y de esta manera puede ver como los problemas del protagonista reflejados en estos sueños a través de todo tipo de situaciones marcadas ya sea por la tristeza, por la soledad o la incomunicación. Entonces podemos decir que es onírico porque el personaje no está como en un estado lúcido, sino como en el paso de la vida a la muerte, por lo que está como alucinando y fuera de sí, poniendo de manifiesto el ambiente sobre el que se desarrollará la obra, la madrugada. Pues si nos vamos en una parte de la obra, nos dice: bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. Entonces esto nos hace alusión a las estrellas, a la luz y a la oscuridad de la madrugada. El argumento habla de un hombre herido que llega a un lugar buscando a su amada. Como vemos en el poema, el verde es como el objeto de deseo del autor. Y como lo describe, una persona es de verde carne, de verde pelo,
por lo que quiere decir que le atrae, lo que interpreté como que hablaba de su amada, alguien que desea y admira fuertemente. Sin embargo, él encuentra a otro hombre al que llama compadre y que al parecer le habla desde la muerte. Bueno, si nos vamos a una parte de la obra, encontramos que nos dice: si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Esto refiriéndose a que no es el mismo porque ya no está con vida. No es como era antes, que el lugar en donde solía vivir pues ya no es su casa, ya no más debido a que no estaba para ocuparla. En la parte formal, el poema de Lorca está compuesto por 86 versos octosílabos. Octosílabos, pues si escogemos un verso, por ejemplo, verde que te quiero verde, podemos notar que este verso tiene 8 sílabas, con rima asonante. La rima asonante es aquella en donde las vocales que se encuentran al final de dos o más versos coinciden entre sí. Por ejemplo, luna, plaza, agua, íntima y así. Finalmente, se puede evidenciar en versos como verde que te quiero verde que la figura retórica más utilizada en la obra es la anáfora. La anáfora es la repetición de una o más palabras al principio de dos o más versos, y pues como lo vemos aquí nos dan el verso de ejemplo, que es verde que te quiero verde. Ahora vamos a pasar al punto 3. Este dice: selecciona presente para las características de la literatura de la generación del 27 que se evidencian en el poema Insomnio y ausente para las que no. Primero nos dice: la obra se centra en el artista y en el acto creador. Este está ausente, pues la obra en sí no se centra en el autor, sino que se preocupaba más por la vida de la sociedad. El autor se preocupaba más por la vida de la sociedad, no por la vida de él personalmente. El segundo nos dice: el ritmo del poema se logra por medio del uso de recursos como el paralelismo y las anáforas. Pues esto está ausente porque ninguna de estas figuras literarias se presentan en la obra. 3. Se evidencia la idealización de las costumbres y del paisaje español. Esto está ausente porque no se presenta una idealización, sino como una crítica a la realidad que pasaba en España. La otra es: la temática está relacionada con aspectos y angustias existenciales, pues en esta obra no tratan de esto. Y por último, preferencia de contextos urbanos como los lugares de la obra. Esto está ausente, pues en la obra en sí los hechos se daban en el hogar del autor, no en algún otro lugar urbano.